24, página número 24, por favor. Me confirma el audio en Facebook, por favor. Página número 24 de la cartilla que estamos estudiando. Quiero invitarles para que tengan allí listas también sus Biblias, por favor, entonces. Página número 24. Perfecto. Entonces estamos allí estudiando, veníamos hablando de 1 de Timoteo 4, 1 al 3, y lo último que hablamos en la última ocasión fue de qué significa la expresión espíritus. Yo no sé si ustedes recuerdan, voy a buscar en ambas Biblias con ustedes 1 de Timoteo 4, 1, por favor. Habíamos quedado en una advertencia que el Espíritu Santo le hace a la iglesia. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, donde él dice que en los últimos tiempos algunos espíritus engañadores, y habla allí de algo que se llama doctrina de demonios. Entonces estábamos aclarando que la expresión doctrina de demonios no se refiere a una doctrina de entes descarnados o incorpóreos, sino que se refiere a una forma de enseñanza o una forma de pensamiento que se transmite generacionalmente y que estas personas tienen de alguna manera quemada la conciencia y entonces enseñan lo que no es correcto, lo que no conviene. En la cartilla, en la página número 24, donde hemos estado estudiando, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, postreros es últimos tiempos, algunos se alejarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Encontramos allí en la Escritura que dice que por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, dice, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes o los que han conocido la verdad. Entonces habíamos dejado en esa parte el estudio pasado y vamos a retomar ahí entonces. Hoy vamos a mirar 1 Timoteo 4:16, por favor, ahí donde estamos, el consejo del apóstol a Timoteo, donde le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Entonces, un llamado muy importante que el Espíritu Santo le hacía a Timoteo a través de Pablo y que también el Señor nos hace hoy a nosotros, que somos la iglesia. Número 1, a tener cuidado de nosotros mismos. La razón por la que el apóstol nos dice que tengamos cuidado de nosotros mismos es porque tenemos una tradición ya, unas creencias que vienen con nosotros de antaño ya, unas creencias que están implantadas en nuestras mentes, en nuestros corazones, y cuando recibimos la verdad o cuando recibimos la gracia de Dios, esas creencias tienden a rivalizar un poco con la palabra de Dios, porque una es la creencia que traemos y otra es la enseñanza de la palabra. Así como casi en cualquier asunto uno tiende a rivalizar o a decir sí, pero a mí me parece de esta manera, o yo sé, pero de esta manera. Cuando viene la palabra de la gracia y llega a nuestras vidas,
tendemos a rivalizar con ella y a justificar. Entonces de ahí que dice, ten cuidado de cómo vives y ten cuidado de lo que enseñas, porque ustedes saben que la gracia de Dios hay que cuidarla. La gracia que hemos recibido hay que prestarle atención, porque generalmente quienes mezclan gracia con ley y ley con gracia, pues van a querer volvernos a llevar a la esclavitud anterior, a las circunstancias anteriores, a las enseñanzas anteriores. Van a querer que volvamos nuevamente a las obras. Y la gracia es de fe. La gracia nos ayuda a mantenernos firmes. Por ejemplo, si nosotros le prestamos atención a lo que dice el Espíritu Santo en el 4:1 al 3 de Timoteo, allá hay una expresión que al leerla va a sonar fuerte, pero ustedes la van a comprender y me van a permitir también que me haga entender de ustedes. La expresión es esta, es fuerte, pero la voy a explicar. Que el Espíritu llama al ayuno doctrina de demonios. Entonces, claro, uno se alarma y dice, pero ¿cómo van a decir eso? ¿Cómo van a decir que el ayuno es una doctrina de demonios? Porque como el ayuno está registrado en la Biblia, entonces lo primero que tenemos que aclarar es que demonio acá en el texto no es lo que se entiende por demonio en la religión, porque por demonio en la religión se entiende un espíritu o espíritus rebeldes a Dios, pero espíritus descarnados, espíritus que según la tradición están en una abierta rebeldía con Dios. Pero el texto da a entender que a lo que se refiere como demonios es a las doctrinas de los hombres, doctrinas que son contrarias a la enseñanza bíblica. Por eso hay que prestarle atención al versículo 2 de 1 Timoteo 4, por favor, al versículo 2. El versículo 2 dice así: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Y en la NTV, que es más clara para ayudarnos, dice: estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. A ese tipo de personas y de enseñanzas es que el apóstol Pablo llama demonios. Entonces, eso es diferente a la interpretación que ya nosotros tenemos de lo que es un demonio como tal, ya que la religión y las películas y los libros, cuando nos hablan de demonios, nos muestran son seres que son horripilantes a los ojos, que tienen velocidad, que asustan a las personas y que incluso tienen poderes. No es a sus demonios. Demonios acá es a personas que enseñan contrario a la palabra de Dios. Entonces, teniendo en cuenta eso, es que se puede decir que ahí en ese texto, cuando dice que estas personas, estos demonios, mandarán a abstenerse de alimentos. Abstenerse de alimentos es ayunar. ¿Y por qué es contrario a la palabra? Entonces, ahí tenemos que ir a la ley primero. La ley de Moisés, cuando habla de ayunos, habla de 2 ayunos al año. 2 lugares o 2 tiempos donde se debía hacer ayuno al año, 2 únicamente. Ellos habían aumentado tanto los ayunos, tanto habían aumentado los ayunos, que en los profetas menores Dios les dice y les hace una pregunta a ellos y les dice: durante estos 40 años que estuvieron en el desierto, recordemos que ellos estuvieron 40 años en el desierto con Moisés, durante estos 40 años que estuvieron en el desierto, ¿habéis ayunado para mí? Ahora, entendemos que ellos ayunaban para Dios, pero Dios les pregunta: cuando yo miro los corazones de ustedes y las intenciones del corazón cuando han ayunado durante 40 años, ustedes han ayunado para mí. Es decir, que Dios sabía que las intenciones de los corazones no necesariamente eran ayunar para Dios o agradar a Dios, sino que habían otros motivos, otras intenciones. Así que el Antiguo Testamento habla de 2 ayunos únicamente en la ley.
Ya en el tiempo de Jesús, hace 2000 años, nosotros sabemos por la misma palabra que los fariseos ayunaban 2 veces por semana, es decir, 104 ayunos al año. Es decir, que a esa altura, desde la ley hasta la vida de Jesús, ya habían aumentado 102 ayunos más. Entonces, por eso es que el Espíritu Santo en Timoteo, usando a Pablo, le escribe a Timoteo diciéndole: es una enseñanza contraria, salida de la regla bíblica, el mandar a las personas a abstenerse de los alimentos que Dios creó. O sea, es contraria, porque Dios sí les habló de 2 ayunos al año, ellos ya hacían 104. En la actualidad todavía, nosotros sabemos que al menos en la actualidad todavía hay mucha comunidad que ayuna 52 días al año, un ayuno por semana. Yo les dije, terminando la última reunión, que si alguien quiere ayunar en este tiempo para Dios, dejar de comer para Dios, golpeando, sacrificando el cuerpo, entonces que lo haga de acuerdo a la enseñanza que Jesús dio en Mateo. Y Jesús dijo: si quieres ayunar, hazlo en secreto, que nadie lo sepa, para que sea Dios el que vea tu abstención de alimento en secreto y te recompense en público. No un ayuno proclamado, sino un ayuno en secreto. Diferente eso a un ayuno por salud, voluntario, no como sacrificio para Dios, sino como beneficio para el cuerpo, sea una decisión personal o algo sugerido por un especialista, por un profesional de la salud, para uno mejorar. Eso es diferente. Pero si es como sacrificio para Dios y aún la persona quiere hacerlo, dejando de comer, debería hacerlo en secreto y no público, porque así lo dijo Jesús. Sin embargo, nosotros también sabemos que los ayunos que se hacen ahora son públicos, e incluso honramos y valoramos como personas de mucha autoridad espiritual y madurez espiritual a quienes proclaman ayunos de varios días o de varias semanas. Les damos cierto estatus espiritual. Pero el Nuevo Testamento que enseña que podemos comer de todo y que cuando oramos santificamos los alimentos. Esa es la enseñanza del Nuevo Testamento. Entonces, por eso el Espíritu Santo dice: esos demonios, estas personas que tienen que cauterizar la conciencia, mandarán a hacer cosas contrarias a lo que Dios dice. Por ejemplo, hay un ejemplo muy bonito en la Biblia, está en Hechos, en el capítulo 27, capítulo 28 de Hechos. Pablo y unas personas que van en un barco llevaban 2 semanas, 12 días llevaban ayunando, para que una tormenta se calmara, para que se disiparan las nubes y para poder ver el sol, porque ellos pensaban que iban a morir. Y oído, vino un ángel del Señor a Pablo, y en vez de decirles sigan ayunando, les dijo: díganle a todos que coman. O sea, Dios les envió a decir: no ayunen, coman y van a naufragar. Es decir, que el ayuno no va a lograr que el barco no se hunda, van a naufragar, pero coman para que cuando naufraguen tengan fuerzas para poder llegar a alguna playa, a alguna orilla. Entonces, por eso, cuando se le ordena a la gente que no coma como sacrificio para Dios, eso es contrario a Dios, es contrario a la enseñanza bíblica, ya que el Señor no está exigiendo sacrificios, porque el único sacrificio que Él exigió era el de un cordero perfecto, y ese cordero ya murió y resucitó, y es nuestro Señor Jesús, que ahora resucitado lo conocemos como el Señor Jesucristo. Vamos a mirar lo que dice Romanos 6:17, por favor, en las Biblias. Romanos capítulo 6, versículo 17. Romanos 6:17. Recuerde que anote los textos si le es posible, o en un caso determinado usted vuelve y mira el video, coge su Biblia, va aprendiendo la doctrina, la enseñanza de la gracia. Romanos 6:17 dice así: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado,
habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina, de enseñanza, de principios a la cual fuisteis entregados. ¿Y cuál es la doctrina a la que Dios nos entregó? ¿Cuál fue la enseñanza a la que Dios nos entregó? Dios nos entregó a la doctrina o a la enseñanza de la gracia. Gracias a Dios que habéis obedecido a aquella forma de doctrina o de enseñanza a la que Dios los entregó. Nosotros teníamos nuestras creencias, nuestra propia religión, nuestra propia forma de pensar, de interpretar. Teníamos una doctrina basada en el antiguo pacto. Ahora Dios nos ha entregado a una enseñanza o a una forma de doctrina que es la gracia. Aquí el llamado es que nosotros obedezcamos a esta nueva forma de enseñanza o de doctrina. Estamos en Romanos 6, versículo 17, ¿cierto? Obedezcamos de corazón. Obedezcamos de corazón, de mente, de corazón, que entendamos la enseñanza, la doctrina a la cual fuimos entregados, a la cual fuimos entregados por el mismo Señor. ¿Estamos obedeciendo? Bueno, cada uno debe entonces mirar. Ahí venimos del contexto de que es doctrina de demonios mandar a las personas a abstenerse de los alimentos, que es contrario a Dios, que es la enseñanza o la doctrina de personas que tienen cauterizada la conciencia, que le llevan la contraria a Dios, al Evangelio, a la gracia. Espero que cada uno de nosotros, de ustedes, tenga la decisión de obedecer de corazón. ¿Por qué dice de obedecer de corazón? Porque, como les dije hace un momento, la tendencia natural de uno no es a la obediencia, sino que la tendencia natural de uno es a la desobediencia. Recordemos que la Biblia dice que éramos todos hijos de ira y hijos también de desobediencia. Esa es la tendencia natural del corazón. El llamado es a obedecer la sana doctrina a la cual fuimos llamados. Vamos a mirar lo que dice Gálatas 1:6, por favor. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Gálatas 1:6. Son textos que hemos usado ya en ocasiones anteriores, pero que son de gran ayuda hoy. Gálatas 1:6. Lo tenemos ahí todo, ¿cierto? Muy bien. Dice así la palabra: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Asombrado o anonadado estaba el apóstol Pablo, o horrorizado o escandalizado. ¿Y qué lo escandalizaba a él? De que estas personas de Galacia se hubiesen apartado tan rápidamente de la enseñanza amorosa en la cual Dios los llamó para seguir una enseñanza diferente. Ya sabemos nosotros que esa enseñanza pues provenía de Jerusalén, fue traída por los hermanos que venían de Jerusalén, los cuales luego dijeron que no los habían enviado ellos, pero venían de parte de los apóstoles. Y esa enseñanza que ellos traían era una enseñanza que estaba relacionada con la ley, con la obediencia ceremonial, con la circuncisión, los ayunos y una obediencia a la ley. Y entonces se alejaron. Y al alejarse, el apóstol dice: ¿cómo es posible que ustedes no hayan obedecido? Dice: estoy horrorizado de que ustedes apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo,
están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero que no es la buena noticia. Allí tenemos en relación con el texto anterior. En el texto anterior dice: estoy muy contento de que ustedes estén obedeciendo a la forma de doctrina que Dios les entregó. Aquí está diciendo: estoy maravillado de que se hayan apartado tan prontamente. ¿Cuál es nuestra posición entonces? ¿Vamos a estar en obediencia a la sana doctrina? ¿O vamos como los Gálatas a apartarnos de la sana doctrina? Yo sé que el deseo del corazón nuestro y el de ustedes, que están siempre allí con la palabra, es permanecer en obediencia a la sana doctrina. Así venga otro y nos enseñe algo diferente, así venga otro y nos invite a hacer algo diferente, así venga otro y nos diga que hay que volver a las cosas de la ley, nosotros debemos permanecer firmes en lo que hemos creído. El secreto acá está en esto: estar plenamente convencidos de lo que creemos, plenamente convencidos de que no nos muevan de la forma de pensamiento que tenemos en el evangelio que hemos recibido del Señor. Que estemos firmes, que no sintamos vergüenza alguna del evangelio. 2.16 de Gálatas, por favor, allí donde usted está, pase allí su Biblia conmigo. Gálatas 2.16 dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Es clara la palabra, ¿cierto? Practicar una religión basada en tradiciones y basada en obras y en mandamientos mosaicos no salva ni justifica a ninguna persona. ¿Por qué es importante el texto? Porque cuando Pablo está escribiendo este texto de Gálatas 2.16, lo está escribiendo en relación a los apóstoles. Entonces les dice él a los apóstoles, a Pedro, a Juan, a Santiago, que es Jacobo, a los otros, le está diciendo: sabiendo nosotros esto, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, nosotros también hemos creído. Es decir, no nosotros los que estamos leyendo hoy en día, sino ellos. Pablo, que era practicante de la ley, y los 12 que eran practicantes de la ley, dice Pablo: nosotros hemos creído para que también nosotros, es decir, ellos allá que eran de la ley, también fuesen justificados, declarados justos o limpios o libres ante Dios, no por las obras de la ley que ellos practicaban y guardaban, sino que igual que el resto de los gentiles, ser justificados ante Dios por la fe de Jesucristo. Es decir, que Pablo se pone en primera persona con los 12 apóstoles y dice: nosotros que sí somos de la religión judía, que creíamos en ella, nosotros también, igual que los gentiles, hemos renunciado a esa creencia para abrazar a Jesucristo, que es el único que nos justifica delante de Dios. Eso es estar plenamente convencido. O sea, siempre han habido religiones, y el mundo tiene muchas religiones, muchas creencias. Ustedes tienen familiares de otras religiones, de otras creencias, pero cuando alguien lo confronte a usted, usted debe tener mucha claridad en su corazón y poder, sin enojarse, sin gritar, sin alzar la voz, poderle decir a cualquier persona: usted puede practicar la religión que usted quiera, pero la única forma de que Dios lo vea limpio, puro, santo, perfecto, de que Dios lo reciba, es a través de Jesucristo, su Hijo. Ahí no hay más. Usted puede traerme otra enseñanza, puede traerme otra ceremonia, puede traerme cualquier otra cosa, pero la única forma que Dios estableció es a través de Jesucristo. Y entonces uno poderle decir a estas personas también: aunque usted tenga otra religión, yo también practicaba la religión que usted practica, y yo también
he aceptado a Jesucristo, porque es el único medio que Dios ha establecido. A veces nosotros nos da temor, ¿no? No queremos ofender a nadie, no queremos que nadie se moleste, pero hay momentos en que hay que presentar con argumento defensa de la fe que tenemos. Y no que la gente piense, ay, pobrecito, este evangélico se metió para la iglesia, qué pesar. No, que usted antes pueda decir, no hay necesidad de que te tengan pesar, porque yo sé en quién he creído. Como Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Así es. Entonces la gracia es el Evangelio de Cristo. La gracia es el Evangelio de Cristo. Vamos a ir a la segunda carta, por favor, amados, ustedes allí en la red y los que están acá conmigo. Vamos a ir a la segunda carta del apóstol Pedro, por favor. Segunda carta del apóstol Pedro, allá al final de la Biblia. Vamos a ir al capítulo 3, por favor. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Versículo 13. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Pedro queda ya después de Hebreos y Santiago. Sigue Pedro. Segunda de Pedro 3:13 hasta el versículo 16. Espero que ya lo hayamos encontrado, por favor. Segunda de Pedro 3:13 al 16. Dice así el texto. ¿Lo tenemos todos? 3:13 dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Vamos a irnos entonces a quedarnos en estos 3 versículos un poco, para mirar lo que el apóstol Pedro le está hablando a la iglesia en ese momento. Recordemos que cuando Pedro está hablando esto, aún no era el año 70, todavía el templo estaba en pie, es decir, que ellos todavía estaban esperando. ¿Qué estaban esperando ellos? Vamos a conversar con el 13, vamos a comenzar con el versículo 13. Nosotros esperamos, según las promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Bueno, amados, aquí vamos con algo interesante: cielos nuevos y tierra nueva. En las figuras del Antiguo Testamento, ¿qué era el cielo y qué era la tierra? En la figura del Antiguo Testamento. Ustedes están allí también pensando en casa. Bueno, en el Antiguo Testamento, anote, por favor, el cielo estaba representado por el templo y el lugar santísimo, que era donde estaba o moraba la presencia de Dios. Y la tierra estaba representada por Israel, por la nación, el pueblo de Dios, el templo y el pueblo de Dios, el cielo, el lugar santísimo, la presencia de Dios, la tierra, el templo y Israel como tal. Y el Pedro dice, nosotros aguardamos o esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, es decir, un lugar nuevo donde Él mora, un lugar como antes era el lugar santísimo, y
esa morada está en un lugar o sobre un lugar, que allá era el templo y la nación, nuevos. Recordemos que en el año 70 el templo fue destruido. El lugar santísimo, que era el lugar que representaba la presencia de Dios, fue saqueado. Y Israel, que representaba la tierra, fue esparcida por el mundo. Entonces lo que queda es una pregunta: ¿dónde están ahora los cielos nuevos y la tierra nueva? Es decir, ¿dónde ahora Dios mora? Que ahí es el cielo. ¿Y dónde ahora es el único lugar donde hay justicia? Entonces, siguiendo la enseñanza paralela que traemos los domingos, voy a recordarles que Jesucristo no solo nos perdonó, sino que nos justificó. Y el único lugar actualmente donde hay justicia, donde se manifiesta la justicia, el único pueblo actualmente que es declarado por Dios justo, ¿quiénes son? Exactamente, la iglesia. ¿Y dónde mora Dios? En el Espíritu. ¿Dónde está ahora el cielo? ¿Dónde está ahora la presencia de Dios? En el Espíritu. El que se une con Dios, un espíritu es con quién? Con Dios. ¿Y ese espíritu dónde mora? En usted y en mí. ¿Dónde están los cielos nuevos y la tierra nueva? Es la iglesia. Para poder comprender esa verdad, vamos a leer Gálatas 3 y Gálatas 4, pero no en este momento, pero usted lo va a tener allí. Para poder comprender esa verdad espiritual, hay que leer Gálatas 3 y Gálatas 4, para que usted ahora mire dónde mora Dios, dónde está la presencia de Dios. Antes Dios moraba en el lugar santísimo. Si usted tiene espíritu, alma y cuerpo, ¿cuál de esos tres en usted es el lugar santísimo? Pensemos un momento por eso. Si usted tiene espíritu, alma y cuerpo, ¿cuál de esos tres en este momento es el lugar santísimo? ¿En cuál de esos tres mora Dios? ¿En el espíritu, en el alma o en el cuerpo? Dios mora en el espíritu. Por eso el que se une con Dios, un espíritu es con Dios. Ahí está el cielo, la presencia de Dios. Ese espíritu, ¿dónde mora? ¿Dónde reside? Reside en usted, en esta tierra, en este cuerpo que es formado del polvo. ¿Y dónde se mueve ese espíritu como cuerpo en la tierra, como pueblo en la tierra, como nación en la tierra? Se mueve en la iglesia. Entonces, antes moraba en Jerusalén, en un templo, en el lugar santísimo estaba Dios, allí estaba el templo y estaba el pueblo de Dios, que era Israel. Ahora Dios permitió que el templo se destruyera, que acabaran con el lugar santísimo, que esparcieran a todos por el mundo. ¿Dónde Dios entonces estableció nuevamente su trono? En el Espíritu. ¿Y dónde mora ese Espíritu? En cada uno de sus hijos, en la iglesia. Hay un texto que nos va a ayudar, que está en el libro de Revelaciones. Vayan conmigo, por favor, a Revelaciones capítulo 21. Es decir, Apocalipsis. Por favor, búsquelo, porque como estos son temas que lo ponen a uno a pensar, entonces es muy importante que usted se tome el tiempo de leer el texto bíblico, porque al leer el texto bíblico usted comprueba lo que le estoy diciendo. Apocalipsis 21, 1 dice así. Ya usted lo tiene. Muy bien, como ya lo tiene y ya le quedó claro dónde mora Dios, en el Espíritu, y ese Espíritu dónde está actualmente, que es en la iglesia, entonces ya para usted es claro que el lugar santísimo es su Espíritu, donde usted es uno con Dios. Ese es el cielo, en la tierra, en este cuerpo, y el cuerpo del Señor está en la tierra, que es su pueblo, su nación. Entonces, mire lo que dice Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Dice que Pedro dice, estamos aguardando el cielo nuevo y la tierra nueva. Dice él, estamos aguardando.
Pero ahora Juan dice, ya vi el cielo nuevo y la tierra nueva. Bueno, digo, ¿dónde está? Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. ¿Por qué pasaron? Porque ya no existía el templo. Ya no estaba el templo, ya el templo fue destruido. Todas las piedras las quitaron, todo lo destruyeron. Y la tierra tampoco estaba porque todos fueron esparcidos por todo el mundo. Entonces ya no había cielo ni tierra. Y el mar ya no existía más, y el mar ahí es multitud. El pueblo que significa mar ya no existía, había sido esparcido. Entonces dice Juan, yo vi la santa ciudad, o sea, el cielo nuevo y la tierra nueva. Yo vi la santa ciudad, yo vi la nueva Jerusalén descender del cielo. Oiga esto, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces, tres figuras acá: el cielo nuevo y la tierra nueva también son una mujer, que es una esposa, porque la iglesia es femenina, porque Dios es masculino. Así como en el Antiguo Testamento el Señor Dios o Yahvé era masculino e Israel era la esposa femenina, en el Nuevo Pacto Jesucristo es el esposo masculino y la iglesia es femenina, y la iglesia es la esposa del Cordero. Entonces la iglesia, el cielo nuevo y tierra nueva, es lo mismo que la esposa, que está ataviada y vestida para su marido, y que ya descendió, porque los primeros pasaron. Por eso hay que leer Gálatas 3 y Gálatas 4 para comprender la alegoría de Sara y de Agar, las dos esposas de Abraham, una que da hijos naturales y una que da hijos espirituales, una que es esclava y una que es libre, una que es de arriba y la otra que es de abajo. Pero esos dos capítulos los leeremos en la próxima reunión, porque le vamos a dedicar el tiempo a leer los dos capítulos enteros, para que leyendo los dos capítulos enteros podamos comprender claramente lo que el texto bíblico nos está diciendo. Vamos a cerrar un momentico la puerta acá porque tengo interferencia desde afuera. Muy bien, perfecto, muy bien. Entonces, volvamos nuevamente al texto de 2 de Pedro 3:13. Como aún no había llegado el año 70, todavía estaba Israel, todavía estaban ofreciendo los sacrificios, todavía estaba el lugar santísimo, el templo y la nación de Israel. Entonces dice Pedro, nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva. Pero vemos que Juan dice que ya los vio descender del cielo y que aparte de eso era una esposa o una novia. Entonces todo eso nos va dando las indicaciones para que entendamos quiénes son el cielo nuevo y la tierra nueva. Recuerde que el único lugar donde mora la justicia actualmente es en el Señor Jesucristo, y por ende mora en la iglesia, porque la iglesia también es el cuerpo de Cristo. Entonces, si el único lugar donde hay justicia actualmente en la tierra y donde mora la presencia de Dios en la tierra, no es una capilla, no es un santuario específico. El único lugar donde mora actualmente la justicia es el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia del Señor. Ahí es el cielo y la tierra nueva. Cielo nuevo, tierra nueva. Cuando alguien quiere experimentar a Dios, debe hacerlo a través de la iglesia, es decir, debe hacerlo a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando alguien quiere acercarse a Dios, debe hacerlo a través de la iglesia, es decir, a través del Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros tenemos que tener plena certidumbre de nuestra fe y no sentir vergüenza alguna de la fe o del evangelio que creemos o que predicamos, porque es maravilloso. De pronto alguna persona está esperando que haya un planeta nuevo con unos cielos nuevos y con una tierra nueva. Bueno, esa es parte de la enseñanza tradicional. Sin embargo, recordemos que la Biblia habla figurativamente en cuanto a estas figuras. Ahora miremos lo que dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de esas cosas, ellos, no nosotros, porque nosotros estamos después de la muerte y resurrección, nosotros estamos después de la destrucción del templo en Jerusalén en el año 70. Entonces ellos estaban antes. Entonces dice él, nosotros
estando en espera de estas cosas, procuremos con diligencia ser hallados por el Señor sin mancha e irreprensibles, o sea, sin nada que nos reprendan, y que estemos en paz. Pero eso le correspondía a ellos. Dice el versículo 15, y tened entendido para ellos, porque desde que el Señor resucitó y ascendió, donde lo vieron más de 500 personas que Él ascendió, ellos le preguntaron: Señor, ¿y cuándo vuelves? Eso está en Hechos capítulo 1. ¿Cuándo vuelves? ¿Cuándo vas a restaurar el reino? Y Él les dijo: a ustedes no les competen los asuntos de mi Padre, Él lo hará. Entonces ellos estaban a la espera de que el Señor estableciera su reino en la tierra, de que el Señor estableciera su trono en la tierra. ¿Cómo lo esperaban ellos la gran mayoría? Como lo espera la iglesia hoy en día. Algo físico, literal. Pero se les olvidan las palabras de Jesús cuando estaba con Pilatos. Él dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera según los gobiernos de este mundo, mis seguidores pelearían por mí, pero mi reino no es de este mundo, porque el reino del Señor no es un gobierno humano, sino un reino y un gobierno espiritual, que se establece en los corazones, que se establece en las mentes de las personas, que se establece en cada ser humano que nace de nuevo. Ellos esperaban un reino con un rey, como Jesucristo, como guerrero, como general de generales, para matar y destruir a todos los enemigos y establecer una sola nación. Y Dios estaba pensando en establecer un pueblo y una nación espiritual, sacando gente de todos los reinos, de todos los linajes, de todas las tribus, de todas las lenguas, sacando gente que se convierta a Dios y pase a ser parte del reino de Dios, es decir, parte del gobierno de Dios o parte del cuerpo de Jesucristo. Entonces mire que es un poco diferente la idea que tenemos a veces de lo que es el reino de Dios, que es espiritual. Entonces dice, el versículo 14 dice: esperamos ser hallados sin mancha y irreprensibles, teniendo en cuenta que la paciencia de nuestro Señor, o sea, la espera de ellos, 20 años, 30 años, porque realmente tuvieron que esperar 37 años, desde el año 33 hasta el año 70, que es cuando el Señor quita el templo, quita el lugar santísimo, esparce a la nación que hasta ese momento había sido su pueblo, y ahí lo que queda es la predicación de Jesucristo. Ya no hay judaísmo, hay predicación de Jesucristo, el evangelio de Jesucristo. La iglesia del Señor es la que quedó una vez que se cesó todo lo que tenía que ver con el judaísmo como tal. El judaísmo ha permanecido hasta el momento, pero no tienen templo. No tienen templo. El lugar donde tenían el templo, actualmente allí hay dos templos, hay una mezquita y hay otro templo ahí, en el lugar donde estaba el templo. Y quieren construir nuevamente ese templo y quieren volver a hacer el sacrificio. Pero recordemos que el reino de Dios ya está aquí y ahora, y es un reino espiritual. Espiritual. Entonces cuando uno lee esto, que dice que tengamos paciencia, que el Señor, dice la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que les ha sido dada, les ha escrito casi en todas sus epístolas. Ahora el versículo 16 dice que de las cartas del apóstol Pablo, que ustedes saben que son 13, que están en el Nuevo Testamento, dice Pedro, algunas son difíciles de entender. Claro, son difíciles de entender porque uno tiene la mente todavía llena de la tradición, en el caso de ellos, del judaísmo, y también de las religiones paganas, y en el caso de nosotros, de las religiones que predominan, en nuestro caso, en Colombia y en esta región. Uno tiene muchas ideas ahí de la religión. Entonces, cuando uno lee las cartas del apóstol Pablo, se le dificulta un poco porque Pablo habla de la gracia de Dios. Pablo habla de que es gratuito, Pablo habla de que no hay que hacer sacrificios, Pablo habla de que es por fe. Y las religiones que uno tiene le dicen es que hay que hacer y hacer. Entonces es un poco difícil de entender. Sin embargo, el apóstol Pedro dice, miren, no solamente las cartas del apóstol Pablo, las otras escrituras que son el Antiguo Testamento, las personas que no tienen doctrina, o sea, los indoctos las tuercen.
para su propia perdición. Es decir, las interpretan mal. ¿Cuál doctrina nosotros vamos a guardar? ¿Cuál doctrina nosotros vamos a preservar? ¿Cuál doctrina nosotros vamos a abrazar? ¿A cuál doctrina fuimos entregados? A la doctrina de la gracia. La doctrina de la gracia. Dios nos hace ministros con competencia en la gracia. Las otras doctrinas que tuercen los indoctos es porque no tienen conocimiento en la gracia de Dios, sino que tienen las propias doctrinas de ellos. Volvemos al texto de Timoteo, doctrinas de demonios, pero no esos demonios. Vea la primera parte del estudio para que se dé cuenta que no está hablando de los demonios de los que habla la religión, sino de las personas que enseñan mal y tienen quemada la conciencia, se les cauterizó y enseñan mal. No enseñan conforme a la palabra, sino de acuerdo a las enseñanzas de sus propias misiones o denominaciones. Es decir, tienen doctrina, pero no la doctrina de la gracia. Tienen la doctrina de su religión, tienen la doctrina de su denominación, tienen las enseñanzas de su creencia, pero no las de la gracia de Dios. ¿Dónde encontramos la doctrina de Cristo? ¿Dónde encontramos la doctrina del nuevo pacto? ¿Dónde encontramos la doctrina de la gracia? En toda la Biblia. ¿Pero dónde está condensada? En las 13 cartas del apóstol Pablo. Pastor, ¿qué leo? Quiero leer la Biblia. ¿Por dónde empiezo? Empiece por las cartas del apóstol Pablo. Son 13. Y le puede añadir la carta a los hebreos. Y ahí usted queda bien completico, se nutre bien y aprende lo que es doctrina. Como se dice en la misma Biblia, la verdad presente. Para que así, ya no Pablo, porque ya Pablo no está, pero nosotros, los predicadores y los pastores de la gracia, no nos quedemos como Pablo diciendo estamos asombrados, anonadados, estamos... O sea, a veces decimos, ¿qué pasó acá? Cuando una persona se aparta de la gracia y vuelve nuevamente al camino antiguo. Y uno dice, oiga, ¿pero qué pasó acá? Entonces, de Pablo al menos se dice que él estaba maravillado, estaba asombrado de que se hubieran alejado tan fácilmente, o sea, de que no tuvieran doctrina para permanecer. Yo en algunos casos, también he quedado en la misma posición que el apóstol Pablo en algunos casos, cuando he visto a algunos que habiendo recibido la gracia, se han vuelto atrás a las antiguas formas de enseñanza. Entonces estoy, como dice Gálatas 1:6 en la NTV, estoy horrorizado. Digo, ¿pero qué es esto? Les presentamos a Cristo, les dimos doctrina, les dimos enseñanza, les presentamos que es por gracia, por fe. Y dice, no, queremos volver a lo antiguo. Les decimos que están justificados, no, queremos volver a justificarnos. Les decimos, todos lo reciben por fe, no, queremos hacer y hacer y hacer para cambiar con Dios. Bueno, espero que ustedes, al igual que este servidor, cuidemos y guardemos la doctrina que Dios nos entregó y a la que fuimos entregados por el Señor. Histórica y cronológicamente nacimos después de la muerte y resurrección. Es decir, que histórica y cronológicamente Dios nos entregó a la gracia, porque no nacimos antes de la muerte del Señor, sino después de la muerte y la resurrección del Señor. Estemos firmes y constantes en la gracia. Amado Padre, gracias por este encuentro con la palabra, por esta oportunidad de afirmarnos en el conocimiento, de seguir creciendo, de seguir alimentándonos con la gracia, para que nuestro entendimiento, al oír las enseñanzas, sea alumbrado. Y al ser alumbrado nuestro entendimiento con la enseñanza, nosotros podamos afirmarnos en ella al entenderla, al abrazar la gracia, que es el único lugar donde verdaderamente hay doctrina. Una doctrina que nos presenta justos, santos, puros, perfectos delante de Dios, y que no nos lleva a confiar en nosotros, sino en lo que el Señor ya hizo por cada uno de nosotros. Hoy te damos gracias, porque mientras que algunos esperan los cielos nuevos y la tierra nueva como un planeta, nosotros experimentamos el cielo en nuestra vida, la presencia de Dios todo el tiempo en nosotros, por tu Espíritu Santo. Experimentamos cómo Dios vive en la tierra, vive en nosotros,
nos guía, nos dirige, nos enseña y trabaja cada día con nosotros. Y el día, Señor, que partamos de este sistema, quedaremos en el lugar donde estamos espiritualmente, con Cristo en Dios, sentados con Cristo en los lugares celestiales. Padre, muchísimas gracias en el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. La gracia